Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Experiencia Renova. Buenas tardes a todos. Aquí en la Argentina son las 17 horas. Hoy en este espacio de Renova hemos cambiado el horario, pero continuamos un bloque más con Experiencia Renova. Así que mientras se van sumando los hermanos, me van acompañando. Hola, ¿cómo estás? Te vas sumando Blanca, no veo bien ahí, ¿cómo estás? Blanca, bienvenidas, bendiciones. Mientras vamos saludando a todos los que se van sumando y vamos a ir compartiendo en este día. Hola Mirta, y contarles un día lluvioso, un día de frío. Hola, hola Mirta, hola Blanca, ¿cómo están? Bienvenidas, qué alegría para empezar a ir compartiendo un día lluvioso, un día para quedarse realmente, para poder estar en la casa, para poder aprovechar en este día que también la iglesia nos regala de los protomártires, poder compartir la palabra, la experiencia y los testimonios de tantos personajes, tantas personas, tantos mártires que nos fueron dejando su vida y su experiencia principalmente, ¿no? Hola Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola María Aquino, hola Silvia Martínez de Corrientes, qué bueno que se van sumando de distintos puntos del país y también de distintos puntos del mundo, se van sumando. Es una alegría poder ir compartiendo este espacio de Experiencia Renova, compartirles donde fuimos trabajando distintos personajes de la iglesia, pensadores, teólogos, filósofos, hombres y mujeres que fueron dejando que Dios vaya marcando su historia, y a raíz de que fueron marcada su historia, su vida a fuego con la presencia de Cristo en su vida, fueron dejando un legado riquísimo, importantísimo para todos los que estamos en este camino. Así que ver, pensar, siempre nos ayuda a poder encontrar distintas herramientas para nuestras vidas. Así que si me van compartiendo cómo está el sonido, si se escucha bien, les voy a ir agradeciendo. Compartirles que ayer hemos tenido la dicha, también a mí me ha tocado compartir la solemnidad de dos grandes pilares de la iglesia, ¿no? Hemos trabajado junto a Diego y a Andrés y me tocó a mí también compartir el contexto, un poco brevemente, del contexto histórico en los que se han desarrollado los talentos, los carismas, la vida de estos grandes apóstoles Pedro y Pablo, y una tarde muy hermosa hemos compartido y vivido. Y también, excelente, muchas gracias. Y recordarles, mañana se cumplen 3 años de la experiencia Renova. Muchas gracias Blanca, buenísimo, bendiciones. Hola Gloria, que te sumás, ahí todos los hermanos que se están sumando, bienvenidos, bendecidos, muchas gracias que se suman, todos los que comparten, aquellos que siguen haciendo experiencia de Dios, haciendo experiencia con experiencia Renova. Bienvenidos. Y hoy brevemente te cuento un poquito, vamos a trabajar también hoy justamente, bueno, buenísimo, excelente la jornada de ayer, hermosa. Gracias Sonia, gracias ahí a todos los que se van sumando, gracias por el aporte y contarte un poco la historia de atrás de la historia. Y voy a ser sincero, estaba preparado otra persona, otro personaje que había escrito libros, no de la Biblia, pero sí había escritos que nos han iluminado tanto, y justo fueron cambiando las matices y hasta que caí de vuelta en otro personaje que habíamos visto, pero vamos a contar la historia detrás de la historia que narra este personaje bíblico, que tiene que ver un poco con los protomártires que estamos celebrando. Hola Cristian Franchini, qué alegría hermano, bendiciones, que te va sumando, un excelente músico, baterista. Cristian, un fuerte abrazo.
Gracias a todos los que se siguen sumando, bendiciones. Y bueno, vamos a ir, antes de poder arrancar, me gustaría iniciar una oración en este tiempo, poder orar, ir entregando nuestra vida, nuestro caminar, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos a este buen Dios que nos llama, que nos invita, nosotros que estamos en su búsqueda, nos invita a que podamos caminar con Él, ¿no? Que nos dejemos justamente guiar y conducir por este buen Dios que nos llama a todos, que quiere que todos tengamos una vida en plenitud, que tengamos la mejor de las vidas, y si para eso es bueno poder conocerlo y hacer experiencia, y por eso es tan importante compartir con todos las experiencias que fueron viviendo tanto los santos como los mártires, como los teólogos, como los que fueron escribiendo la Biblia, y etcétera, ¿no? Es tan importante todo eso. Así que sin más preámbulos, vamos a poder iniciar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre bueno, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu presencia en medio de este pueblo que tanto te clama, que no abandonas. Te damos gracias por nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, de todos nuestros familiares. Te damos gracias por la iglesia que no permanece quieta, sino que se está moviendo. Te damos gracias por la vida de nuestro Santo Padre, gracias por los obispos, por los sacerdotes, gracias por cada uno de los laicos que su corazón se está moviendo, gracias por todos los que siguen haciendo que esta iglesia siga en marcha. Te damos gracias y te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros una fuerte efusión de tu Espíritu, que nos llene, que nos aliente, que nos dé la gracia de poder continuar. Y encomendarnos a la Santísima Virgen María para que ella pueda cuidar, proteger todos nuestros caminos, que interceda ante su Hijo Jesús por cada una de las necesidades que tenemos. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida Teresa Pallero, qué alegría que te sumás. Gracias por ir sumándote. Y mientras compartir, hoy iba a estar el padre Luis Sassano junto con Diego, iban a estar justamente trabajando algo de la persona de San Pablo por unos imponderables, improvistos del padre Luis, este curita que hace mucho lío, que está en salida, que es un gran servidor de Dios, no ha podido estar, pero bueno, contarte que yo había planificado otra temática para hoy trabajar y sin embargo, fíjate cómo es. Al último momento se me fue cambiando la situación, fue cambiando y terminé armando un punto de San Pablo. No tanto la Biblia, a entrar en eso, sino la historia que está detrás de la historia. Porque ya tenemos que Diego nos comenta muy bien la palabra de Dios con San Pablo y hemos trabajado. Y aquí también hemos hablado en un puntito, en uno de los capítulos de los episodios de estas historias que hicieron grande a nuestra iglesia, hemos hablado un puntito de San Pablo. Pero San Pablo es tan grande su caminar, su experiencia, su testimonio, sus cartas, que tenemos puntos enormes para poder trabajar. Y también íbamos a ir contando algunos testimonios. Yo me quiero ir deteniendo en algunas experiencias, si bien están en la Biblia, porque no podemos no sacar de la Biblia, porque si no, no tiene un fundamento, vamos a ir sacando de la Biblia, pero unas experiencias que él fue viviendo y que las va haciendo palabra y las fue haciendo también palabra de Dios, porque está escrita y nos llega a nosotros como las Sagradas Escrituras, pero también fue descubriendo, entendiendo en su vida esto que nosotros vamos a estar compartiendo. ¿Cómo estás, Pedro Mejía? Bienvenidos, saludos y bendiciones.
Y bueno, realmente la historia de San Pablo es impactante, no te podés perder ninguno de los detalles que tiene, porque realmente cada uno de sus puntos, de su vida, nos ilumina a cada uno de nosotros, ¿sí? Hoy celebramos los protomártires, y los protomártires son aquellos primeros que entregaron, que dieron su vida, que entregaron su sangre hasta su última sangre, y podemos recordar a San Esteban, que fue el primer y gran mártir de la Iglesia Católica. Sin embargo, ayer celebrábamos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, que recuerdan que la muerte de San Pablo fue en el año 67 y la muerte de San Pedro en el año 64, que San Pedro había muerto justamente al revés. Esteban había muerto lapidado, es decir, que lo habían tirado piedras hasta su muerte, y luego San Pablo muere de la misma suerte que el último profeta en el Nuevo Testamento, aquel que estaba en el desierto, aquel que anunciaba, aquel que preparaba el camino, aquel que anunciaba un bautismo, aquel que ha bautizado a Jesús y que decía que aquel que va a venir nos va a bautizar en fuego y en Espíritu Santo. De la misma suerte muere el apóstol San Pablo en tiempos de Nerón, muere decapitado en el año 67. Y hoy la iglesia celebra y recuerda en honor a los protomártires, ¿no? Tener en cuenta, poder recordar aquellos que dieron la vida y por cada uno de nosotros y por la iglesia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer como una suerte de homenaje, de pensar, de ver su vida para poder recordarlo y que ellos vivían en esos tiempos de dificultad. Y bueno, nosotros tenemos también nuestros tiempos de dificultad, pero sin embargo no son tan complejos como aquellos primeros mártires. En un tiempo los papas utilizaban los zapatos rojos y era justamente haciendo un honor, un homenaje, recordando justamente la sangre que habían derramado los mártires. Por eso se tenían que besar los pies recordando que por la adhesión a su pontificado aquellos habían derramado hasta su última sangre. Y recuerden ustedes que quien derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros para salvarnos, justamente es nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que derraman su sangre, aquellos que se entregan, están siguiendo el camino de Jesús, Mesías y Salvador. Así que, bien, empezar a contarte 4 puntos que vamos a trabajar, 5, perdón, vamos a trabajar 5 puntos de las experiencias que va teniendo San Pablo y que las voy a ir mencionando justamente en la Biblia cuando vos después las quieras leer, que puedas trabajar, que puedas centrarte, las vas a ir viendo. El primer punto tiene que ver con la conquista y su situación de que era fariseo. En un segundo punto, la vida en Cristo, En un tercer punto vamos a ver el himno cristológico, un detalle que tiene que ver con la teología. Un cuarto punto, vamos a ver justamente la alabanza que hacía este hermano Pablo. Y si llego al quinto, bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer hasta el cuarto. Y en un primer punto contarte que la situación que estaba San Pablo antes de comenzar su camino, de tener un encuentro con Jesús, era una situación que podemos decir que había odio, que podía haber rencor en su corazón, y realmente es como le puede pasar a cualquiera, porque San Pablo nos abre la puerta a que podemos ingresar al cristianismo, que podemos ingresar al catolicismo, que las puertas del cielo están abiertas para aquellos que quieran entrar, y no importa cómo estén, no importa si en tu vida hay situación de pecado, no importa si vos te sentís digno o no te sentís digno de poder recibir ese amor de Dios. Hola Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué te estás sumando? Justamente San Pablo no era el hombre indicado para poder hablar de una teofanía, es decir, de una manifestación de Dios. No era San Pablo el hombre elegido para poder hablar de la paz, de la mansedumbre. No era justamente San Pablo un hombre que era capaz de hablar justamente de la no violencia, porque había violencia en su corazón. Y fíjate vos que sin embargo,
a quien que va a elegir Dios para que pueda justamente comunicarle a todos aquellos que estaban alejados de Dios, es al mismo San Pablo. Es decir, que se vale de una persona que estaba en situaciones de pecado, que estaba en situaciones de un corazón alejado de Dios, que estaba en una situación no cercana a Dios, que no estaba agradando a Dios. Por eso tiene que ser cambiado, por eso tiene que cambiar su moda, su forma de vivir, su modo de pensar. Tiene que haber justamente un cambio, tiene que haber otra lógica. Y es como que Dios le hace un parate a San Pablo, lo ha conquistado, lo ha aferrado, lo ha agarrado para que pueda ser ese instrumento que llegue a tantas personas. Es decir, que si a vos, tantas personas en este tiempo que dicen yo no puedo estar yendo a la iglesia porque tengo mucho pecado, porque no me siento digno, porque no entiendo lo que Dios quiere, y en este tiempo tanta gente está necesitando acercarse a Dios y no sabe cómo poder acercarse, cómo entablar un diálogo. Y justamente es San Pablo que nos enseña cómo tenemos que hacer para que aquellas personas que no están cerca de Dios puedan acercarse, porque con el testimonio de él, cuando uno empieza a leer, a estudiar la Biblia, cuando empieza a estar en los encuentros de Renova que compartimos la palabra, vamos entendiendo que San Pablo era un hombre pecaminoso, un hombre que llevaba violencia, que llevaba pelea, que llevaba discordia. Sin embargo, ha sido elegido por Dios. Entonces, si San Pablo puede entrar justamente en el reino de los cielos, puede entrar en la vida de Dios, ¿por qué más no tantas personas? ¿Por qué no vos quizás? ¿Por qué no dejás que Jesús comience a entrar en tu vida para que Él pueda obrar en tu corazón? Para que empiece a cambiar justamente tu vida. Y justamente con San Pablo, después de ese encuentro, mientras él iba hacia Damasco en persecución de los cristianos, de aquellos que llevaban una vida de alegría, de paz, de un encuentro con Jesús, aquellos que alababan, glorificaban a Dios, este que iba a perseguirlo justamente tiene un cambio en el corazón y es donde Dios lo para, digamos, por así decirlo, en seco y comienza una nueva estilo de vida, una nueva forma de manera de pensar. Y de ahí se va desarrollando todo en él un camino que él va haciendo de conocimiento, de dejar ir trabajando a ese Jesús que estaba obrando ahora en su vida. Y él era un experto conocedor en el fariseísmo, él era un fariseo, él era un conocedor de las sagradas escrituras, es decir, del Antiguo Testamento, es decir, de la Torá, es decir, de la ley del pueblo hebreico, del pueblo judío. Conocía esto, conocía mucho de leyes. Muchas veces nos pasa que a nosotros nos sometemos a nuestras propias leyes naturales y queremos regir nuestras vidas con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios esfuerzos. No, yo hago esto de esta manera y a mí me va bien y a mí nadie me va a cambiar mi forma de pensar. Yo sigo atado a estas cosas, a estas cuestiones, a mis propios pensamientos y nadie me va a venir a cambiar mi forma de ver y de pensar. Yo miro así la vida, así a los demás. Y justamente es ahí donde nosotros no dejamos entrar y a obrar a Dios. Y esto San Pablo lo empieza a ver, lo empieza a trabajar, empieza a dejar que el Señor Jesús, que Cristo empiece a gobernar, a entrar, a ordenar esa vida que él tenía justamente distinta porque estaba sujeto a leyes solamente que eran formas de pensar y de actuar. Entonces cuando Jesús entra en su vida comienza a desarrollarse justamente este segundo punto que tiene que ver con que Cristo viva en mí. Y San Pablo empieza a desarrollar todo eso y los va mencionando en algunos puntos bíblicos. Yo no te lo quiero explicar ni leyendo la Biblia, sino te lo quiero ir explicando y desarrollando en cómo lo fue viviendo justamente San Pablo. Fue dejando que Cristo sea en él. Cristo vive en mí. Empezó Cristo a vivir en él y a poner justamente en su vida orden. Empezó Cristo a obrar en la vida de San Pablo y su vida comenzó a ser distinta. Comenzó a tener otra jerarquía otros órdenes de pensamiento,
empezó a tener otras prioridades, no tanto sujeto a leyes, no tanto sujeto a pensamientos, porque él era un pensador, un intelectual, sino que empezó a dejar que Cristo viva en él y que sea Cristo el que se refleje en él y no tanto él. Esto es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que tenemos que entender que justamente el cristianismo que Jesús quiere obrar en nuestra vida es que Él empiece a darnos como ciertas órdenes en nuestra vida. Tenemos que empezar a dejar desarrollar la vida de Cristo en nosotros. Antes de que tenga un encuentro con Cristo, no tenía la misma forma de pensar que tengo ahora. Ninguna persona que haya tenido un encuentro realmente con Jesús puede pensar de la misma manera que lo venía pensando antes, y luego cuando tiene ese encuentro personal con Jesús que cambia la vida, piensa totalmente diferente, piensa totalmente distinto, no comete las mismas acciones, no comete los mismos pensamientos, va desarrollando en su vida otro modo de pensar y otro modo de hablar, porque Jesús realmente cambia nuestras vidas, cambia literalmente nuestras vidas. Y eso tiene que empezar a crecer y a desarrollarse. Claro que a San Pablo no lo ha logrado de un minuto al otro, ni de un día al otro. Él fue haciendo experiencia y nosotros también estamos haciendo un camino, un proceso en nuestra vida, en nuestros corazones, para que Jesús comience cada día más a obrar en nuestras vidas. Y esto es el tema y el punto. Cristo vive en vos. Dejás que Cristo actúe en vos. Dejás que Cristo tome las decisiones por vos. Vos decís como San Pablo, Cristo vive en mí. Dejo que Cristo lidere en mí. Cristo Jesús obra en mí. Cristo es mi Señor. Cristo es, y etcétera. Este es el punto. Cristo tiene que obrar justamente en vos. Tenés que dejarlo que Él empiece a obrar. Tenés que dejarte justamente amar por Él. Y San Pablo entiende esto y va a decir, ya después de un tiempo, ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Es Cristo que vive en mí. Tengo que dejarlo que Él viva en mí. Pero vos podés decir, a mí me cuesta mucho esto. Claro, sí, no es fácil. No es fácil desarrollar esta idea cristológica. Es una idea cristológica que San Pablo va desarrollando, pero primero va experimentando. Es decir, saca toda la ley, saca todos sus pensamientos y en él empieza internamente, íntimamente a obrar Cristo. Y vos también podés decir, como San Pablo, Cristo vive en mí, Cristo actúa en mí. Cristo obra, Cristo lidera en mí. También podés decir Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo en mi familia, Cristo en cada uno de todas las áreas de mi vida, como aquella oración del santo irlandés. Entonces te invito también en este tiempo que podamos justamente dejar obrar a Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Justamente San Pablo en este tiempo de santos, de mártires, de protomártires, San Pablo que fue mártir, que ha derramado su sangre por Jesús, nos enseña justamente esto. ¿Quién más que San Pablo para poder dejar y entender esto? ¿Cómo estás, Martín? Que te estás sumando. Mientras tomo un cachito de agua, vamos saludando. Hola Diego, que te estás sumando, experiencia renova. Y acá hay otro punto que se desprende de Cristo en mí, que tiene que ver justamente con el compromiso a esta idea y esta experiencia cristológica de San Pablo, que es un compromiso a la adhesión en la fe en Jesucristo. Él entendió que tenía que poner de su parte, que tenía que tener un compromiso y para poder adherirse a la fe en Jesús. Es decir, que cada uno de nosotros, vos, yo y cada uno de los que somos cristianos, tenemos que poner nuestra parte, nuestro granito de arena. No podemos dejar todo sujeto a la buena de Dios y decir el cristianismo, bueno, me levanto y todo como sea, como Dios quiera, y yo no hago nada. No.
Justamente San Pablo era una persona que entendió esto y por eso se había preparado, por eso había orado y por eso dejaba en su lugar un espacio para Jesús. Entendía que él se tenía que entregar plenamente a Jesús. Ahora su espiritualidad era cristológica, no era tanto de las leyes, no era tanto una espiritualidad farisea. No era, los fariseos justamente, ellos pensaban y tenían en su mente y en su corazón leyes. Su espiritualidad estaba basada en nosotros somos los santos, nosotros somos los irreprochables. Esta era la actitud, por eso justamente es corrido de este pensamiento San Pablo. Y tiene que cambiar un giro en su mente, su forma de pensar, para que pueda justamente acceder a la persona de Jesús. No tantas leyes, no tanto esto, no tanto lo otro, ahora tenés que entender que la adhesión es a la fe en Jesucristo. Por eso el Cristo en mí, por eso el ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo vive en mí y esto lo entiende San Pablo y lo hace experiencia y luego lo va a terminar escribiendo, primero en los Filipenses y luego en Gálatas. Pero primero lo hace experiencia, es un testimonio. Quien predicó y quien habló en nombre de Jesucristo fue San Pablo. Él lo vivió y lo experimentó y lo compartió. Entonces se desarma y se va desatando todo esto a través de la experiencia del apóstol, a través de la experiencia de San Pablo. Su espiritualidad está basada primero, en la conquista de Cristo, en este hecho cristológico, y segundo punto, en el compromiso, en la adhesión a Jesucristo. Es decir, que vos y yo todos tenemos que tener un compromiso con Jesús. Es un compromiso en que cada día nosotros podamos dejar a Dios las puertas abiertas de par en par de nuestro corazón, para que Él empiece a actuar, para que Él empiece a obrar, para que comiencen a pasar todas las buenas nuevas, para que empiece a obrar Dios con grandes bendiciones en nuestra vida, para que podamos ser también testigos de otros, para otros, como lo fue San Pablo. ¿Y quién te dice que nos llama a ser apóstoles? ¿Y quién te dice que nos llama a hacer buena nueva para tantos lugares, a gente que lo está necesitando? ¿Quién te dice que te llama a ser un mártir? ¿Quién te dice? Solamente Dios, en los planes de Dios, porque Dios eligió a alguien que nadie elegiría. Nadie se iba a pensar que podía elegir a un hombre que estaba castigando a los demás. Nadie podía pensar que, como nosotros vemos a este que está en la esquina, ahí, ¿quién da un mango? No, a este no. Sin embargo, Dios, justamente Jesús tenía una característica principal, que Él sabía mirar e interpretar los corazones. Aquello que nosotros vemos son personas. Jesús ve los corazones, ve en la profundidad. Dios ve en la profundidad de tu ser. Y por eso te llama. Y nos llama a grandes cosas y a cada uno de nosotros. Quizás vos estás aburrido, tirado en tu cama, sin saber qué hacer, sin tener proyectos, sin tener metas. Sin embargo, en los planes de Dios hay grandes, grandes proyectos para tu vida. Tenés que decir como San Pablo: no soy yo el que vive, sino que es Cristo que vive en mí. Tenés que dejarlo ser a Jesús. Tenés que dejarlo ser a San Pablo, como San Pablo. Tenés que decir: Cristo vive en mí. Hola Lucía Rapetti, ¿cómo estás? Bienvenida mientras se siguen sumando ahí. Muchas gracias por ir sumándote. Y también aquellos que quieren ir compartiendo para que otros también vayan sumándose. Es decir, que esta espiritualidad de San Pablo está enraizada en su testimonio y en su vida. Y tenemos que entenderlo y también vivirlo y proclamarlo de esta manera. Una proclamación genial es justamente Cristo vive en mí, y es un testimonio más que poderoso, ¿no? Porque la experiencia de que Cristo viva en vos es hermosa. Es decir, yo me levanto, me acuesto pensando justamente en Dios, me levanto pensando en Dios, me levanto justamente y me postro delante de la presencia de Dios para que Él comience a obrar cada día más en nuestras vidas. Es decir, que hay un compromiso para poder leer la palabra de Dios, para poder rezar un rosario, para poder hacer
poder hacer misas, poder acceder a los sacramentos. Todavía no, pero en el momento que podamos, sí lo podemos hacer a través de las plataformas, en vivo principalmente. Pero todo eso depende de que nosotros pongamos nuestro grano, nuestra parte, que pongamos nuestra correspondencia, que pongamos nuestro cuerpo, ¿no? Y esto es un poco lo que nos pide Dios, que pongamos algo de parte nuestra. No nos está pidiendo Dios que derramemos la última gota de nuestra sangre, no nos está pidiendo Dios nuestra cabeza, no nos está pidiendo Dios grandes cosas. Simplemente que podamos acudir a Él, simplemente que podamos escucharlo a Él. Y San Pablo da cátedra de esto y luego nos dice que Cristo viva en mí, que Cristo obre en mí. Pero él entendió que tenía que tener un compromiso en la fe en Jesucristo ahora, y no tanto centrada en otras cuestiones de tu cabeza, de tu mente, de tus estudios, de tus prioridades, de tu familia. Cuando cambian todas estas órdenes, cuando cambian en nuestra vida, cuando ponemos el compromiso en Jesús, todo lo demás va a ir bien. Tu familia, va a ir bien tu trabajo, van a ir bien tus estudios, van a ir bien tus sueños, tus proyectos, tu familia, en tus amores, en tu vida, si es matrimonial, en el noviazgo, todo eso va a ir bien, ¿no? Si lo vas poniendo a Cristo en tu vida. Él nos llama a la plenitud porque nos llama a que tengamos vida y vida en abundancia. Si Cristo vive en mí, hay vida y vida en abundancia. Y tenemos que decir justamente amén, que así sea, que así se haga, así lo quiero, así lo espero. Que Cristo viva en mí. Vamos a un tercer punto, vamos a desarrollar el tercer punto que está justamente en Filipenses. Aquí trabajamos justamente la conquista, el encuentro, el acontecimiento, en un segundo punto el desarrollo de la vida en Cristo, que Cristo viva en mí, el trabajo en el compromiso y a entender un punto en el himno cristológico de San Pablo que desarrolla en sus cartas auténticas el himno cristológico que San Pablo lo hace suyo, pero que sin embargo no es suyo, sino que es de la comunidad anterior, un poquito antes de él, y él lo toma y lo hace parte, que es el himno cristológico en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, en donde hay una enseñanza cristológica que nos dice San Pablo. Fíjate cómo es. Es así. Dios, hay un trabajo de movimiento ascendencia, descendencia, ascendencia, descendencia, en donde San Pablo toma a este Dios en una primera instancia, en donde Dios, Jesús, toma la forma de Dios, va a decir San Pablo, va a interpretar, no está escrito en la Biblia, pero interpreta teológicamente esto, Dios, Jesús tomando forma de Dios. Y luego Jesús desciende a hacerse anonada, en este cambio que se anonada, se hace nada, como dice en Filipenses, se hace nada, se hace esclavo y tiene una muerte y muerte de cruz. En esa humillación, en ese hacer nada, Jesús pasa a ser justamente un esclavo. Pero luego sucede un momento en donde hay un movimiento de ascendencia, en donde este Señor Jesús, que se había hecho nada, esclavo, pasa a ser Señor porque Dios justamente lo exalta y toma el título de Señor. Y en este movimiento nos está enseñando San Pablo un título justamente cristológico que él entiende y experimenta justamente su vida. Y aquí pasa a llamarse el nombre de Jesús Señor, el nombre que está sobre todo nombre, es decir, no hay nombre mayor en la historia que el nombre de Yahvé, que el nombre de Jesús. Ahora a este Jesús Dios lo exaltó y lo levantó por encima de todos. Es decir, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y este movimiento teológico que explica San Pablo justamente nos enseña que él también lo experimentó en su vida, porque los fariseos tenían en su vida ese pensamiento de que ellos estaban por encima del resto, que eran los inseparables, que eran los santos, que eran los irreprochables. Y hasta que Dios le dice, pará un poco, hasta aquí llegaste, hasta acá vas, solamente hasta acá. Entonces San Pablo justamente cambia, cae,
cae todo su pensamiento, toda su forma de ser y luego va haciendo todo ese traspaso en su vida poder justamente cambiar. Es un trabajo que justamente en la Biblia nos enseña que Dios va a humillar, hay que humillarse delante de la presencia de Dios, es decir, hay que bajarse en la presencia de Dios para que Cristo vaya creciendo en nosotros. A los humildes los exalta, los levanta y a los soberbios los va derribando. Este himno cristológico, esta enseñanza teológica nos va diciendo esto, que tenemos que justamente ir trabajándolo en nuestra vida, como lo ha experimentado San Pablo, como lo ha vivido Cristo Jesús. Cristo Jesús ha vivido esto. Siendo Dios, se hizo esclavo, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se hizo esclavo y muriendo y con una muerte de suerte de cruz, Dios lo exaltó y lo levantó y lo hizo Señor y lo puso sobre todas las personas. El nombre de Jesús está sobre todas las personas. No hay nombre mayor que el nombre de Jesús. Jesús es el Señor. Por eso el nombre de Jesús también significa Dios salva. El Señor salva. El título honorífico, Jesús Señor, Dios salva. Jesús justamente nos salva. Y aquí la enseñanza de San Pablo, que él empezó justamente a humillarse delante de la presencia de Dios. Empezó a dejar de sí su lado, su persona, para que Cristo pueda crecer, para que Cristo pueda obrar, para que en su persona sea Cristo glorificado. Es decir, nosotros tenemos que dejarnos moldear por Jesús y que Él empiece a reinar en nuestras vidas, primero en nuestros corazones, pero que sea glorificado en tus palabras, en tu vida, en tus hazañas, Cristo Jesús. Que sea el Señor de toda tu vida, de todos tus pensamientos, y que sea reflejado en toda tu vida para la gloria de Él, para la gloria de Él. Pero para eso también es un trabajo personal, un trabajo de entendimiento, en esto que San Pablo nos deja en estos himnos cristológicos, que Cristo viva en Él. Pero Cristo se humilló, se anonadó, se dio, se entregó. San Pablo también lo fue haciendo. En su vida fue entregándose a lo que el Espíritu le iba justamente indicando. ¿Por qué caminos tenía que comenzar a andar? ¿Por qué caminos tenía que empezar a ir? Y justamente predicando, misionando este encuentro con Jesús. San Pablo llevaba a Cristo en su vida. Era portador de la buena nueva, era portador de la buena noticia. Es decir, no llevaba argumentos que había sido desarrollado a través de su intelecto, sino que llevaba el fruto de una revelación, de una persona, de un acontecimiento que había impactado en su vida, que había transformado su vida. San Pablo entendió todo esto, pero primero lo fue viviendo, primero lo fue experimentando. Y a lo largo de su vida ha experimentado dolor, traiciones, ha experimentado sufrimientos, ha experimentado hambre, tormentas. Como la palabra de hoy, en el medio de las dificultades, en el medio del dolor, Dios no nos abandona. Quizás tarda, pero Él nos tiende la mano y dice, esperen, tranquilos, aquí estoy yo. No ha abandonado a San Pablo, no lo ha dejado. Por eso San Pablo va a escribir tanto también acerca de los momentos de los sufrimientos y también de los sentimientos, de que tengamos que tener esos sentimientos y pensamientos de Cristo. Nos va a decir, tengan todos ustedes los mismos pensamientos y los mismos sentimientos que Jesucristo. Ustedes sientan y piensen de la misma manera que Cristo Jesús. Uy, qué difícil, qué hermoso esto. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo poder llevarlo adelante? Y bueno, para que podamos llevarlo adelante tiene que obrar y tiene que reinar Cristo en nuestra vida. No podemos tener los mismos pensamientos, los mismos sentimientos que Cristo si Él no está en nosotros, si su persona no está en mi persona. Es decir, Cristo vive en mí. Que Cristo viva en mí para que yo tenga los mismos pensamientos, para que yo tenga los mismos
sentimientos que Jesús. Y de aquí esto de que también San Pablo fue entendiendo y que fue interpretando, que fue viviendo, experimentando y testimoniando todo esto, también va escribiendo a lo largo de en sus viajes, sintiéndose traicionado, herido, golpeado, maltratado, como le ha pasado en muchas oportunidades. Él va a escribir uno de estos puntos que yo te lo voy a leer literalmente, no de la Biblia, pero sí de una hojita que tiene la palabra de Dios. Yo quiero compartir en Romanos. Yo te dejo para Leo, fui tirando puntos que están todos en la Biblia, Gálatas, Filipenses, etcétera. Ahora vamos a leer. ¿Cómo estás, Estela Maris? Bienvenida. Seguimos desarrollando el punto 3. En el punto 3, justamente, vamos a desarrollar, Dios lo fue formando justamente en el dolor a San Pablo, y en el dolor fue sacando las mayores experiencias y las mayores vivencias y las mayores enseñanzas para su vida. Romanos capítulo 8, Romanos es una carta auténtica de San Pablo, es una carta escrita por él. En Romanos capítulo 8, 27 al 39, ustedes pueden leerlo completo, yo le voy a leer los últimos párrafos, y dice así, dice, puesto estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Pablo escribe esto ¿por qué? Voy a leerles de vuelta esto que tiene tanta riqueza. Entendiendo de esto desde lo que fui mencionando al principio hasta este momento. ¿Y por qué lo fue formando en el dolor? ¿Por qué San Pablo fue entendiendo esto? Porque lo fue experimentando, lo fue viviendo, lo fue escribiendo y compartiendo en una de sus cartas auténticas. Pues yo estoy seguro, dice San Pablo, de que ni la muerte, celebrando los protomártires, celebrando la solemnidad de santos Pedro y Pablo, recordando su muerte. San Pablo había sido muerto decapitado. Ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, en una palabra nada nos puede separar, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Amén. Y justamente él tiene estos 3 puntos aquí, entiende justamente porque él había experimentado el dolor, el sufrimiento, había experimentado en su vida que hermanos lo habían abandonado, que primero lo felicitaban porque les había llevado una buena noticia y que estaban todos contentos, y sin embargo después él se va enterando que habían sucedido otras cosas y ya no lo querían tanto, es decir, que lo fueron dejando y lo fueron traicionando. Él va experimentando todo esto y se aferra justamente a aquel que lo había conquistado. Se aferra, se atrapa, se agarra, y haciendo experiencia del amor de Dios manifestado en el poder de la cruz, en este hecho cristológico, ahí es donde él asegura que ni la muerte ni nada lo puede separar de ese de amor. Es decir, que San Pablo va sintiendo que Dios va obrando en ese corazón y también en el medio del dolor. Sin embargo, va sacando las mejores enseñanzas para su vida. Porque San Pablo va entendiendo que en la vida, en el dolor, justamente Dios no lo va dejando, no lo va abandonando, va a estar acompañándolo. Y es eso lo que justamente tenemos que entender nosotros, que en la vida hay que justamente luchar. Para ganar las batallas hay que pelearlas. Y San Pablo también nos enseña eso, porque jamás se dejó estar, jamás abandonó, no tiró la toalla. Siempre estuvo justamente en la batalla, estuvo con la espada en la mano, fue
un guerrero, batalló y justamente batalló. Y sabía él, porque había experimentado esto, que Cristo, que Dios había manifestado justamente todo su amor en el poder de la cruz y que él estaba aferrado a aquel que había dado justamente la vida por él y que no lo iba a dejar, que no lo iba a abandonar. Él estaba seguro estaba de esto. Entonces tenemos que tener en claro estos puntos, mencionarlos, que ni la altura, ni en cualquier momento, en cualquier dificultad, que ninguna criatura, que ni principados, ni que nada nos puede separar del amor de Dios. Sea lo que vos estés pasando, sea enfermedad, sea dolor, sea tristeza, sea lo que estés pasando, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede apartar justamente de su amor. Esto que San Pablo fue formado en este dolor, lo fue viviendo, experimentarlo, pero cada uno de nosotros estamos llamados en el momento del dolor a abrazar la cruz de Jesús, la cruz del Calvario, la cruz de Dios, y abrazarla y sentirnos justamente amados por Él. Y en ese dolor y en ese sufrimiento, justamente Dios va sacando lo mejor. Y como San Pablo, es decir, continuar, porque la pelea no está perdida, sino que con Cristo somos más que vencedores. Necesitamos justamente luchar. Y aquí tenemos que sacar también las enseñanzas de en que el tiempo en que estamos viviendo, en el tiempo que estamos pasando, justamente nos habla los griegos dos palabras, el cronos y el kairos. El cronos es el tiempo de nuestra vida, el tiempo que vos estás viviendo. Renova cumple 3 años, yo tengo 28 años, hace 1 año y medio que soy misionero. Ese es el cronos, el tiempo. Y el kairos es el tiempo oportuno en que Dios pasa por tu vida. Un tiempo de gracia. El tiempo que San Pablo experimentó. El tiempo de gracia. Y este es un tiempo de kairos. Un tiempo en que Dios, un tiempo en que Cristo Jesús quiere obrar en tu vida. Un tiempo donde Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Ese kairos que quiere pasar por tu vida, es Dios que quiere pasar por tu vida y obrar justamente en tu vida, en tu corazón. No desaproveches este kairos, no desaproveches este tiempo, que quizás como San Pablo haya preocupaciones, quizás como San Pablo tengamos dificultades, quizás como San Pablo haya falta de empleo, no hay progreso en la economía, no hay trabajo, hay discusiones, hay pelea, hay separaciones, hay envidia, hay bronca. Sin embargo, San Pablo en su ideal, en sus pensamientos, nos invita a justamente a no bajar la espada, a seguir batallando, a seguir peleando, justamente teniendo en claro que Cristo nos ama, que Cristo está con nosotros y que nada, de nada nos puede separar de su amor. Que nada de nada nos puede separar de su amor. Y te invito en este tiempo a que puedas pedirle en este tiempo de gracia a Dios que Él pueda obrar, que Él pueda manifestarse en tu vida, que pueda obrar, que pueda sacar lo mejor de vos. Que en el medio del dolor, que en el medio del sufrimiento, que en el medio del fango, en el medio del lodo, Él pueda obrar y sacar justamente lo mejor que hay en vos. Y siempre es así, en los medios de las dificultades, de la tormenta, salen las mejores enseñanzas, como le pasó a San Pedro, como les pasó a San Pablo, como la palabra de hoy nos cuenta, en el medio de la situación más dramática es donde mejor nos va, pero a veces el dolor, lo que no nos gusta, no lo queremos ver, pero sin embargo la mano de Dios no nos deja ni nos abandona. Es un tiempo de kairos, un tiempo de oportunidad, un tiempo de gracia, un tiempo de Dios en tu vida. Quizás sea interminable, que ya no termine nunca, pero es un tiempo ahora de kairos. Yo te invito a que lo puedas mirar justamente como lo había pensado, como lo había vivido, como lo había experimentado justamente San Pablo. Como lo había, si en tu vida justamente hay dolor, experimenta el amor de Dios en tu vida.
experimenta el amor de Dios en tu vida. No hay fracaso. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, nos dice San Pablo. Y para desarrollar el punto 4, San Pablo siempre nos habla de la alabanza. Nos va a enseñar un cuarto punto que es la alabanza, que él también lo experimentó. Dice que la palabra en Hechos que estaba justamente San Pablo estaba preso, y muchas veces cuando nosotros nos pasan dificultades, cuando nos pasan situaciones que no nos convienen, que no nos gusta, San Pablo justamente nos deja una enseñanza vivida y experimentada por él y luego narrada por el evangelista San Lucas. San Lucas en los Hechos Apostólicos nos cuenta que San Pablo había sido llevado a la cárcel y en el medio de la cárcel, en el medio del dolor, de la dificultad, no oraba a Dios pidiéndole la liberación, sino que clamaba y cantaba canciones y alabanzas a Dios. En el medio del dolor, en el medio de la dificultad, San Pablo, aquel que ha sido decapitado por llevar los ideales de Jesús, no pedía a Dios la liberación, sino que cantaba alabanzas a Dios. Es decir, que cuando San Pablo justamente en el medio de la dificultad, en el medio del dolor, hace un acto de humillación, se humilla a él para que pueda justamente engrandecerse Dios, para que pueda crecer en Dios, para que Cristo pueda vivir. Y justamente cuando pasaba eso, en medio de la alabanza, se abren las puertas y puede salir y pasa un milagro y el carcelero que estaba justamente se asusta y piensa lo peor para su vida. Sin embargo, San Pablo le dice que bueno, que no pasaba nada y que la bendición estaba pasando en su vida, que Cristo Jesús iba a empezar a actuar. Entonces la enseñanza que nos deja esto es simplemente y tan importante que tenemos que, como San Pablo, alabar a Dios. Ese acto de humildad de poder engrandecer a Dios. No tanto estar pidiendo, sino esto que San Pablo había vivido y experimentado, alabar a Dios. Vamos a decir, ¿cómo voy a alabar a Dios si me están pasando tantas cosas, si estoy perdiendo empleo, trabajo, si estoy perdiendo mis familiares? En el medio de la dificultad nos invita San Pablo, justamente porque él lo experimentó, porque él lo vivió, darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios, cantale alabanzas, cantale cantos, bendecilo, alabalo porque Él es un buen Dios, porque Él es el Rey de Reyes, porque Cristo vive, porque Cristo reina en nuestras vidas y en nuestros corazones, y justamente no podemos dejar de no practicarlo, hay que poderlo vivir y experimentar en nuestras vidas, ¿no? A mí me encanta poder cantar alabanzas a Dios. Es algo que me encanta, que a veces cuando uno empieza a alabar, cuando uno empieza a glorificar, empieza a surgir la presencia de ese Espíritu que nos va llenando, que nos va guiando, y recordar a San Pablo en el medio de la dificultad, crisis, en la cárcel, que alababa y que glorificaba a Dios y que suceden grandes cosas. Cuando alabamos y glorificamos a Dios, a Cristo, suceden grandes cosas. Yo te invito que puedas alabar a Dios, que te dejes conducir por ese Espíritu de Dios que nos impulsa, que nos llama a estar en salida, que nos invita a ser iglesia, que nos invita a no quedarnos en nosotros, que nos invita a no quedarnos en la comodidad, que nos invita a salir, que puedas tener un corazón agradecido. Alabar es hablar, bendecir, decir cosas buenas al Dios que se lo merece, aquel que es digno de toda alabanza y de toda gloria. Yo te invito en este tiempo de Kairos, en este tiempo oportuno, en este tiempo de dificultad, pero también de gracia, que puedas bendecir y alabar y glorificar a Dios. Para ir finalizando, te invito a que voy a hacer un repaso en este tiempo justamente de lo que fuimos viendo, cómo San Pablo fue conquistado, aferrado por Dios, cómo él empezó a entender que Cristo quería reinar, que Cristo quería vivir, cómo entendió ese hecho cristológico, que fue la que Dios justamente se hizo esclavo para luego el Señor lo exaltó, lo levantó, y cómo Dios lo fue formando en el dolor, cómo lo fue sacando de todas las dificultades, cómo lo fue llevando, cómo lo fue haciendo un misionero,
y cómo él, hasta en las circunstancias de mayor dificultad, alababa y glorificaba a Dios, porque sabía que ni la muerte, ni el dolor, ni las persecuciones, ni las potestades, ni nada lo iba a poder separar de ese amor de Dios. Y luego sí, en el año 67 derrama hasta su última gota, derrama hasta que morir decapitado, ¿sí? Pero San Pablo fue justamente elevado al trono, a los cánones del cielo, hasta el cielo, porque es justamente San Pablo. Entonces, una forma de poder justamente homenajear a un grande que ha dejado un gran legado en nuestra iglesia es poder recordarlo y vivir esas experiencias y experimentar y contar, narrar esas experiencias que él mismo justamente había vivido y experimentado. Para ir finalizando, el martes que viene vamos a contar con la historia de otro personaje que no está en la Biblia, pero que fue un escritor importante que ha tenido una experiencia de Dios grandísima y fuerte, que iba a estar preparada para este martes, pero va a quedar para el martes que viene. También te invito a que le des me gusta a la página de Experiencia Renova, a que te sigas sumando a todos los vivos, a todas las programaciones. Por cierto, el jueves inicia el nuevo programa en Facebook Live que estaba justamente en la plataforma de Instagram. Ahora va a comenzar ese programa. Se llama Un Encuentro con Jesús, con José El Espinari y Pablo Ibarra. Un lindo programa, también voy a estar allí compartiendo las experiencias de Dios, así que te invito. Luego tenemos a Marito los sábados, el Rosario con Edith, mañana Andrés y toda la rica programación. Y Renova celebra que los 3 años de vida, de misión, de experiencia de Dios. Así que te invito a que te vayas sumando a todo lo que va proponiendo, a todo lo que va a estar haciendo, que seas parte de esta celebración de la vida, del amor de Dios, de la evangelización, de la experiencia, de la misión, que compartas con los que están, que se quedan justamente en sus casas, que no les puede llegar la palabra, que no les puede llegar un video, que no les puede llegar un mensaje de esperanza, de amor. Dios está con nosotros, ni nada ni nadie nos puede separar del gran amor de Dios. Como decía San Pablo, que Cristo viva en mí, que Cristo viva en vos. No dejemos de alabar a Dios. Te invito a que podamos seguir alabando a Dios. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios porque es grande, porque es eterno su amor. Gloria a Dios, sigamos haciendo cosas para Dios. Dios es más grande que todo lo que me sucede. Dios es más fuerte que todo lo que me sucede. Sigamos en este camino. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por poder estar. Te invito a que le des me gusta, podés compartirlo. Esto queda guardado en la página de Experiencia Renova, lo podés ver más tarde. Y también seguimos todos los martes a las 16. Muchas gracias, cuídate, seguí orando, seguí el encuentro con Dios y que Dios te bendiga. Chau, chau, chau.